Listo, estamos grabando. Por favor, pongan su asistencia ahí en el chat. Y yo he silenciado todos los micrófonos, no se espanten, yo los he silenciado para que no nos distraigamos, para que no aparezca la pantalla algo que después cuando estamos volviendo a ver nos están distrayendo. Solamente recuerden, si quieren participar, con mucho gusto participen, por favor, levanten la mano, sean, eso sí, breves con sus comentarios, vayan al grano para que podamos ser óptimos en la utilización del tiempo que tenemos, si son tan amables. Y prendan sus cámaras, por favor, porque yo no sé, yo creo que en sus computadoras deben aparecer todos ustedes, en la mía yo le pongo para que todos aparezcan y yo pueda tener una lectura de ustedes. De esta manera puedo verles si levantan la mano, si dicen algo, si hay algo. Sí, Chela. ¿Me podría poner asistencia, pastor? Porque no está mi secretaria. No sé, gracias. Claro, Muy amable, aquí le gracias. escribimos, no, no te Gracias. preocupes, ya está, ya mi esposa le está escribiendo ahí. Entonces, Si me, también, si Chava, me puede poner asistencia, por favor. y Estoy también, manejando. sí, Chava, nosotros te la ponemos, tú no la Gracias. escribas, por favor, te lo pedimos. Como decía la canción, te lo pido de rodillas, no vayas a escribir ahí, por favor. Bueno, vamos a arrancar. No quiero hacerlo sin que oremos por nuestros hermanos, que no oramos ahorita, por los que están todavía con secuelas de la tormenta. Vamos a orar por ellos. Señor, queremos poner en tus manos a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia que está con las consecuencias, Señor, de esta tormenta, para que ah, tú protejas, Señor, sus vidas, sus hogares. Sabemos que hay eh, consecuencias económicas y consecuencias físicas, pero sobre todo, Señor, sabemos que tú has cuidado de todos ellos y oramos para que esto simplemente sea un impulso para recibir de ti tu abrazo, misericordia, confianza y sé, Señor, que habrá una recuperación a este fuerte golpe en las milpas, en el ganado, en el trabajo que estaban desarrollando, Señor. En tus manos les ponemos, Señor, en tus manos estamos para ser protegidos por la tormenta que se aproxima. Sabemos, Señor, que si tú truenas los dedos, tú la desvías. Tan solo con tu palabra tú haces que las cosas sucedan y tú sabes por qué suceden. Así que lo único que te pedimos, Señor, es que se haga tu voluntad y ten cuidado y piedad de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a arrancar la clase de hoy. Vamos a empezar con la teología de Jesús, el estudio de la teología de Jesús. Y este estudio arranca con la pregunta obvia, pues, de quién es Jesús. Tenemos que conocer, tenemos que saber quién es Él, tenemos que saber dar respuestas de cuando nos pregunten, oye, ¿y quién es Jesús? Hay una canción de hace algunos años que cantaba un cantante cristiano y decía, algunos piensan que es un profeta y nada más, otros lo confunden con Judas o Barrabás, pero tú necesitas conocer quién es Jesús, porque hay ciertos grupos y ciertas sectas que reconocen a Jesús como un profeta, gran profeta. El mismo Mahatma Gandhi lo reconocía y muchos lo reconocen como un gran profeta, lo reconocen como un apóstol también, alguien que hizo milagros, señales, prodigios, pero cuesta mucho trabajo entender la deidad, que Jesús es Dios. Ahí es donde los cables se cruzan, ahí es donde las mentes hacen cortocircuito, ahí es precisamente Juan 3:16, donde dice, para que todo aquel que en él cree, y la pregunta es, ¿qué debo creer de Jesús? ¿No? ¿Quién es Jesús
y qué debo creer de Jesús, que pues al punto que nos llamamos cristianos, pero muchos todavía no han entendido eso. Allá en Mateo 16, vayan por favor que vamos a estarle dando una pasadita. En Mateo 16, en el versículo 13, precisamente el Señor Jesús hace una pregunta y hace una pregunta a los cercanos. Y esta pregunta fue, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos a escuchar dos opiniones. Voy a hacer algunas preguntas y me gustaría escuchar dos personas. Recuerden ser breves y al grano para avanzar y no tardarnos tanto. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Alguien ayúdeme a contestar. ¿Qué han oído que dice la gente que es Jesús? Algunos dicen que es un profeta. Ajá, El Mesías. ajá. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Bueno, ahorita vamos a estudiar qué significa eso del Hijo de Dios, ¿no? Porque muchos todavía no lo entienden. Y si ustedes se fijaron, empezó preguntando, empezó diciendo ahí el Hijo del Hombre. Debemos entender por qué se refiere al Hijo del Hombre. Y recuerden que cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de su humanidad, se está refiriendo a él como humano. Y ellos lo entendían perfectamente. Entonces, les está haciendo una pregunta muy certera. ¿Quién dice a la gente que este humano, esta persona, no se refiere a él en su deidad? Se refiere a él como persona. ¿Quién dice la gente que esta persona es? Y de ahí, pues vamos a nosotros a contestar estas preguntas. El verso 14, le contestan y ellos dijeron, unos, que eres Juan el Bautista, otros, que eres Elías, y otros, que eres Jeremías o algunos de los profetas. Y todas estas comparaciones que hacen de Jesús es porque en algún momento el Señor Jesús tuvo acciones parecidas a las de estos profetas. Dijo cosas que estos profetas dijeron, entonces lo confundían. Recuerden ustedes en la clase de Jesús y sus milagros, lo confundían a Juan el Bautista, lo confundían con Elías por la manera de vestir, por la manera en que hablaba, y ahora pues Juan el Bautista está en la cárcel y ha muerto, ya ha muerto a este punto. Entonces, pues algunos dicen, pues es la reencarnación de Juan el Bautista, ¿no? Es lo que pensaban, o la reencarnación, porque había un grupo de judíos que creían en la reencarnación y pensaban que era la reencarnación de Elías también. Y esta pregunta no ha cambiado mucho con el paso del tiempo, porque hay muchas personas, sobre todo en el mundo latino, que conmemoran su muerte. Ustedes véanlo. O sea, en Semana Santa vemos al mundo entero conmemorar y renombrar la muerte del Señor Jesucristo. Y no se diga en diciembre, ¿verdad? El nacimiento. Recuerden que es el supuesto nacimiento de Jesús. Y pues vemos fiestas por todos lados. Y los americanos, por ejemplo, ya no le dicen Merry Christmas, que significa precisamente el nacimiento de Jesús. Ahora ellos prefieren decir Happy Holidays, que para no mencionar el nacimiento de Jesús. O sea, ya muchas personas están desvirtuando, y tristemente muchos cristianos pues han hecho de el nacimiento de Jesús pues más una fiesta de Santa Claus, ¿no? Del gordito con sombrero. Y lo celebran el nacimiento. Y bueno, tanto que la historia está dividida en dos, antes de Cristo y después de Cristo, pero pues mucha gente no entiende o no sabe por qué las celebraciones o qué es lo que realmente sucedió. Es más, en México, sobre todo en México, ¿no? Y la cultura latina, pero sobre todo en México,
La gente conoce más de la Virgen del Tepeyac. La gente conoce más de la Virgen Fátima. La gente conoce más del niño de Atocha. Pero cuando les preguntas la doctrina de Jesús, realmente las respuestas son muy ambiguas. Sí saben que murió en una cruz, saben que pues es que es lo que siempre, ¿verdad? Muchos traen colgado a Jesús muerto. Saben que murió en una cruz y algunos saben que resucitó, algunos saben algunas cosas que hizo, pero cuando les preguntas, ¿por qué murió en la cruz? Ahí es donde se quedan estancados. Cuando les preguntas la razón de la resurrección, porque hay quien me ha contestado, no, pues es que murió por nuestros pecados. Y cuando le pregunto, ¿y qué significa que murió por nuestros pecados? Realmente no sabe por qué tenía que morir por los pecados. Y cuando yo le digo, sí sabes que muriendo por los pecados, ahí ya perdonó nuestros pecados, ya fueron limpios, entonces, ¿para qué resucitó? Si con la pura muerte los pecados ya hubieran sido quitados, no era necesaria la resurrección. Entonces, ¿para qué la resurrección? Y mucha gente se queda como, ahí ya se estancó, ya no tiene respuesta. Y lo triste es cuando eso sucede también con algún cristiano, ¿no? Cristianos ya de años, cristianos ya de tiempo y que pues no saben o no tienen respuesta a estas preguntas. Ahora ya no les pregunto quién dice la gente que es Jesús. Ahora les pregunto a dos de ustedes, ¿quién es Jesús? Brevemente. ¿Y por qué? Es el Hijo de Dios. ¿Por qué es el Nuestro Hijo de Señor y Dios, Adelín? Salvador. Nuestro Señor y Salvador. Nuestro Salvador. Nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué Salvador? Porque ¿Salvador de qué? Que dio su de vida nosotros, por nosotros. ¿De qué nos salvó? de la muerte eterna, De la muerte eterna. Ya vieron ¿no? que cuando hacemos la pregunta del por qué es como que ya nos quedamos pensando, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿por qué el Hijo de Dios? ¿Qué significa? ¿Por qué el Salvador? Entonces, cuando contestamos estas preguntas y las entendemos, entonces vamos a poder decirle a la gente efectivamente quién es Jesús. Vamos al versículo 15 que nos da más luz acerca de esta respuesta. Dice así, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí está una respuesta contundente y bien firme. Número 1, tú eres el Cristo. Y número 2, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta tan importante, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante? Pues porque ellos fueron testigos, y déjenme hacer esta redundancia. Yo sé que voy a sonar redundante, pero lo estoy haciendo a propósito. Fueron testigos oculares. Testigos oculares. O sea, no nada más pueden decir que les contaron por ahí, sino que ellos mismos vieron, vivieron, estuvieron. Mucha gente todavía divaga en esa respuesta de quién es Jesús, pero esta respuesta la tenemos enfrente de nosotros. Y vamos a ver 7 puntos de la naturaleza de Cristo. Si quieren poner el titulito por ahí, vamos a ver 7 puntos de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Jesús, de Cristo? ¿Cuál es su naturaleza? Vamos a empezar el número 1, ¿verdad? Y la mejor manera de contestar quién es, pues es dando a conocer sus nombres y sus títulos por los cuales Él es conocido. De esta manera vamos a saber quién es. El primero es Hijo de Dios. Hijo de Dios. Por ahí alguien lo comentó y vamos a ver este primero. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios.
¿Y qué significa cuando habla del Hijo de Dios? Habla de deidad. En los versículos anteriores se presentó como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Cuando habla del Hijo del Hombre, habla de su humanidad. Pero cuando habla del Hijo de Dios, habla de su deidad. Y de la misma manera que Hijo de Hombre significa nacido de un hombre, también la frase Hijo de Dios significa nacido de Dios. ¿Ok? Y esto es bien importante porque para nuestras fechas es bien común que digamos es un hijo de Dios. Es algo muy común que en nuestra cultura decir hijo de Dios. Es que todos somos hijos de Dios, pero debemos de irnos atrás en el tiempo y en ese tiempo lo que significaba ser hijo de Dios. Cuando él hablaba de ser hijo de Dios, recuerden que lo quisieron apedrear, porque decían, ¿cómo es que tú siendo hombre te quieres hacer igual a Dios? Entonces debemos de tener mucho cuidado del contexto. Hablar de hijo de Dios significa que viene de Dios, que es nacido de Dios. Y Jesús mantiene una relación con Dios que no es compartida con nadie en el universo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. ¿Qué significa unigénito? El único, el único. ¿Ok? Eso es donde a veces muchos no entienden, pero todos somos hijos de Dios. Todos fuimos hechos hijos de Dios por causa de Jesús. Recuerden que la Biblia dice que nos dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hechos hijos de Dios? Somos hechos coherederos con Cristo por Cristo, por Cristo, por Jesús. Jesús es el que nos metió en él y por él somos hechos hijos de Dios. De otra manera, nosotros no somos. Y ese hijo de Dios no lo comparte con ninguna persona, con ningún ser en el universo. Nadie más tiene este título de hijo de Dios. Los ángeles, los hombres, pues somos hijos de Dios, pero fuimos creados por Dios. Tenemos un origen. Y Jesucristo, recuerden que Él no tiene un origen. Él es el origen de todas las cosas. Él estaba antes de todas las cosas. Él ya era. Y Él es. Y Él ha de venir. Él ha de ser. Él no tiene un origen. Antes que todos fueran creados, Él ya era. El Hijo siempre, siempre ha estado con el Padre. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, número uno, vamos a ver algunos aspectos de por qué por qué podemos decir esto por el testimonio de los discípulos. Pónganle ahí como inciso A o como una nota de este primer punto. ¿Cómo podemos saberlo? Por el testimonio de los discípulos. Número uno, por el testimonio de los discípulos. Y este testimonio, hace un rato les decía esta redundancia que la hice a propósito. No la debería de hacer, pero la hice para recalcar. Fueron testigos y solo por recalcar oculares, ¿no? Porque un testigo es alguien que vio, que estuvo presente. De otra manera no puede ser un testigo, pero a veces como que no entendemos muy bien ese punto. Y ahora, en el paso del tiempo, que el Señor Jesucristo estuvo haciendo su ministerio, y es más, yéndonos atrás en la historia, vámonos atrás en la historia con grandes hombres como Moisés, un caudillo de los judíos. Moisés es considerado un gran hombre, un gran siervo de parte de Dios. Abraham, el padre Abraham, al padre Abraham lo tienen pues como eso, ¿no? Su padre y un gran personaje que todos los judíos reconocen y conocen y tienen en gran estima. David, el rey David, una insignia de todos los judíos. Bueno, solo por mencionarles estos tres. Ningún judío cometió el error de pensar que Moisés era divino, que Moisés era Dios.
nunca lo declararon ni lo pensaron. Ningún judío, estoy hablando de judíos, ningún judío nunca se equivocó para decir de alguna manera que Abraham era el hijo de Dios. Siempre supieron de su gran liderazgo, pero nunca, ni siquiera pensaron que uno de ellos era el hijo de Dios. Nunca bautizaron en nombre de Moisés, nunca lo hicieron. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, que estamos estudiando el libro del Éxodo, ya vimos todas las señales y prodigios que se hicieron a través de Moisés, grandes y poderosas, ¿verdad? No cualquiera abre el mar, no cualquiera trae agua de la roca, las señales tan impresionantes, pero nunca ninguno llegó a suponer que Moisés era Dios. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, ya pasé del Antiguo, ahora voy al Nuevo Testamento, tenemos un grupo de hombres que caminaron con Jesús, ¿ok? No solamente fueron 12 hombres, fueron muchos más. O sea, si la Biblia nos habla de 12 cercanos a él, pero también hubo otros 60 discípulos y otros más de 500 que caminaron con el Señor Jesús, ¿ok? Y de todo este grupo de hombres que caminaron con Jesús, que le conocieron en cada paso de su humanidad, durmieron con él, comieron con él, platicaron con... Mira, cuando tú pasas tiempo con una persona, con cualquier persona, tendemos a que pierda lo especial. Ya no hay misterio en esa persona, ¿no? Pero al haber algún misterio, me estoy acordando ahorita de un joven que me dijo, pastor, es que yo quisiera saber cómo es un día tuyo, qué haces, qué comes, cómo te levantas y qué, o sea, como que hay ese misterio, ¿no? Pero el día que pase el día conmigo va a perder ese misterio, va a perder eso especial. Y eso sucede. Sin embargo, estos hombres que pasaron sus días completos con Jesús, el humano, le adoraron por su divinidad. Le adoraron. Pudiéramos decir, pese a que lo conocieron, ¿no? Pese a que lo conocieron hablando humanamente, le adoraron como un ser divino, como Dios. A Elías, a Eliseo, que fueron grandes hombres, honrados por todos los judíos, pues de todos ellos hasta la fecha son considerados grandes. Moisés, Abraham, no le adoraron. Y en los inicios del ministerio de Jesús sí dudaron, los discípulos. En los inicios de su ministerio dudaron de Jesús, dudaron de él. Pero ¿cómo terminaron? Terminaron postrándose y adorándole. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Jesús está predicando y de repente le hablan y le dicen, maestro, tu mamá y tus hermanos están afuera, ¿no? Y el Señor les contesta, mi familia es la que está aquí adentro. Y en ese tiempo los hermanos de Jesús estaban avergonzados de Jesús. O sea, fueron ahí para sacarlo, fueron ahí para llevárselo, porque los avergonzaba, porque ellos decían, ya está otra vez alborotando, ya está en la casa de fulano, ya está hablando, qué vergüenza para nuestra familia, decían sus hermanos, y lo fueron a sacar. ¿Y qué pasó con esos hermanos que dudaron de él? Ahí está la carta de Santiago, terminaron convirtiéndose y terminaron creyendo que Jesús, su hermano, con el que las chocaban, con el que tal vez se pelearon por el vaso de agua, con el que jugaron correteadas, con el que durmieron, tal vez oyeron roncar, con el que pasaron el tiempo humanamente y que humanamente era perfectamente entendible que dudaran de lo especial de él, terminaron muriendo
en la raya diciendo, Él es Dios. Él es Dios. Eso fue lo que terminaron diciendo. ¿Por qué los mataron? Porque decían, no, los judíos decían, los cristianos dicen que Jesús es Dios, merecen morir, pero como los judíos no podían matar, le daban la cuenta a los romanos y los romanos los acusaban de sedición y decían los judíos a los romanos, acúsalos porque ellos dicen que tienen un rey y ese rey se va a levantar contra ti, oh gran emperador, el Curios, el Señor. ¿Y qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con sus discípulos? ¿Qué pasó con sus hermanos en la carne? Terminaron creyendo que Jesús es Dios e invocaron su nombre en sus oraciones, invocaban, le hablaban a Jesús y bautizaban en el nombre del Padre. O sea, para un judío, acuérdense que el Padre, que D-O-S, porque no pueden decir el nombre de Dios, o el Eterno, como le dicen en español, Elohim, como es la manera en que ellos lo pueden pronunciar sin faltarle al respeto. Estaban bautizando en el nombre de Elohim y en el nombre de Yeshua, poniéndolo al mismo nivel de Elohim, de Dios Padre. Entonces, ¿se imaginan los judíos cómo se sentían, cómo estaban? ¿Cómo puede ser Dios? Y el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo, esto es una herejía, merece morir. Poderoso, increíble, y deja ese saborcito en la boca de wow, ¿no? Vamos a ver a Juan, vamos a ver este discípulo de Juan. Juan, recuerden que era conocido como el amado. ¿Por qué era conocido como el amado? Porque se recostaba en su pecho. Él pasaba tiempo en su pecho y siempre oró a él como el Eterno. Esto es precioso, ¿eh? Oró, les acabo de decir que los judíos le llamaban a Dios Padre como el Eterno. Y Juan, el discípulo amado, oraba a Jesús como el Eterno. Vamos a verlo en Juan, precisamente, capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. A ver, síganme, por favor, a ver si pueden ver mis deditos aquí. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Este es Dios. Y este es el verbo, ¿ok? Estoy haciendo una diferencia a propósito. Y el verbo era con Dios. Están aquí, ¿no? Y luego dice, este era en el principio con Dios. O sea, el verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién Él? Por el verbo, ¿ok? Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? ¿Y qué dice que es con ese verbo? Y el verbo era Dios, ¿no? ¡Wow! ¿Verdad? ¿Verdad? Dale. O sea, el verbo, Dios, juntos. Increíble y precioso al mismo tiempo. Tomás, vamos con Tomás. Tomás fue un discípulo. Y yo pienso que Tomás, aunque fue un discípulo, o sea, fíjense la cercanía que tuvo, aunque vio milagros, señales, prodigios, Tomás lo vio caminar en el agua, lo vio resucitar muertos, Tomás lo vio multiplicar el pan, o sea, todas las cosas que vio Tomás, pero Tomás no creyó. No, o sea, ya resucitar ya es mucho. O sea, el único que tiene poder sobre la vida y la muerte es ¿quién? Dios. Entonces, cuando le dijeron a Tomás, el discípulo, Tomás le dijeron, oye, Tomás,
vino el Señor Jesús y platicó con nosotros y estuvo, y Tomás decía, no es para tanto, o sea, hasta que no lo vea, no lo voy a creer. ¿Y qué pasó con Tomás? Juan capítulo 20, verso 28. ¿Qué pasó cuando Jesús se acercó con Tomás y le dijo, Tomás, come here, tócale, papaito? A ver, bueno, acá, porque la herida del clavo era acá, en esta parte. De repente, dicen que acá, ¿verdad? Y hay unos que sus estigmas y presentan estigmas, ni es cierto, era acá la herida de los clavos, ¿no? Entonces, cuando le dijo, ven, tócale, soy yo. ¿Cuál fue la respuesta, ojo, de un judío que dudaba de Jesús, que vio como los fariseos, y que dudaba de Jesús y que lo vio? ¿Cuál fue su respuesta? Señor mío y Dios mío. ¿A quién le llamó Dios? ¿A Jesús? ¿A Jesús le llamó Dios? ¡Wow! Vamos a ver a Pedro. Pedro. Les estoy dando algunos, yo digo, todas las cosas son para bien, que no haya habido luz, porque me dan chance de recuperar clases que me he atrasado con ustedes. A ver si puedo avanzar. Pedro, bueno, Pedro, ya sabemos la historia. Comió, bebió, durmió con el Señor, le escuchó orar, lo escuchó llorar. Pedro fue testigo de su humanidad, o sea, Pedro lo vio en el Getsemaní llorando. ¿Lo recuerdan? Pedro escuchó cuando Jesús les dijo, miren, me van a matar. Y no se les hizo extraño que Jesús les dijera que lo van a matar, porque recuerden que ya lo estaban buscando para matarlo, ya era peligroso ir a Jerusalén. Entonces no era tan raro que dijera Jesús, me van a matar. Y Pedro vio la humanidad de Jesús cuando le dijo, Pedro, me van a matar, que Pedro se acercó y le dijo, no, Señor, no, a donde te lleven, yo voy contigo, yo doy mi vida por ti. O sea, Pedro pasó tiempo con el Señor, vio sus defectos. Y cuando uno ve los defectos de una persona, tienden a defraudarnos. Ese es el camino natural, defraudarte, ¿no? Ves a tu artista favorito y el día que te puedes acercar en persona dices, ay, está bien chaparrito, ¿no? Ya que lo ves en persona, ay, yo pensé que, o sea, la endiosada que tenías de la persona, cuando lo conoces, se viene para abajo. Pero con Pedro, que sabía todo esto, sucedió todo lo contrario. Segunda de Pedro 3, 18. Segunda de Pedro 3, 18. Fíjense las palabras que dijo Pedro, Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vean lo que dice un judío. A él, ¿a quién? A Jesús. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y un judío conoce los 10 mandamientos perfectamente. Y un judío no le va a dar la gloria a nadie más que a Dios. A nadie más. Y entonces Pedro cae en esta adoración. Vamos a ver uno más. Lucas era un doctor. Un médico, para que no confundamos a un doctor de la ley, de profesión de medicina. Ese era Lucas. A diferencia de Pedro, que era sencillo, que era simple, que era tosco, que era de la vulgata, pudiéramos decir. Lucas es lo contrario. Lucas es un hombre de ciencia. Lucas es un hombre estudiado.
Él es el que escribió el Evangelio de Lucas, que es una compilación muy, muy buena, ordenada, va tan bien ordenado sobre la vida de Jesús, y Lucas es también quien escribió el libro de los Hechos. No era uno de los 12, no era uno de los 12, pero sí era un seguidor de Cristo. Y en Hechos 2:36, Hechos capítulo 2, verso 36, vean lo que él dice en este verso. Sepa pues ciertísimamente, y cuando dice esta palabra ciertísimamente, significa ciertísimamente, ¿verdad? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién está hablando? A todos los judíos, a todos, no a los cristianos, a todos los judíos. Les dice que este Jesús, a quien ustedes, judíos, crucificaron, Dios, Elohim, el Eterno, Yahweh, le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Ahorita un poquito más adelante voy a explicarles esta palabra Señor para que la entiendan, pero cuando habla de Señor, habla de deidad. Habla de deidad. Muy bien. ¿Algún comentario de 30 segundos con respecto a los discípulos? Pues que al principio ellos estaban, no sabían qué decir y empezaron a conocerlo, a andar con él, y al final de cuentas pues vieron que en realidad él era el verdadero Cristo y el Hijo de Dios. Se convencieron, vamos, al final de cuentas, por lo que él hizo y cómo era él, ¿no? Así como él era, o sea, lo que hablaba, pero lo que hacía era lo que más creo que los convenció. Precioso, ¿verdad? Es Aunque padrísimo escuchar este testimonio. Vamos a ver, estamos viendo los títulos. Pusieron inciso A, si no me equivoco, testigos, ¿verdad? El testimonio, perdón, de los discípulos. Pongan por ahí otro, el único camino a la salvación. ¿Quién es Jesús? Estamos viendo, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Estamos viendo la teología de Jesús. ¿Quién es Jesús? El único camino a la salvación. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 4. Pensaron que iba a sacar Juan o Mateo, ¿verdad? No, pues en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice así: Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Y pues tal vez quieran subrayar esa palabra, ¿no? Para ofrecerla cuando alguien les pues pregunte que pueden pedir salvación, intercesión a otras personas, y luego te dicen, así como tú pides ayuda, fulano, no vamos a hablar en términos humanos. Cuando hablamos de Dios en términos de Dios y con su palabra. Y la Biblia dice que el único que tiene salvación, que hay salvación, es Jesús. Y lo voy a leer con mucho amor, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Lo voy a repetir. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Ahí está hablando de la humanidad. Es que esto está como para echarnos otra hora. No hay otro nombre bajo el cielo. ¿Dónde es bajo el cielo? Aquí, donde estamos nosotros. No hay otro nombre bajo el cielo dado a ningún hombre en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre que se nombra arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra? ¿Cuál es ese nombre? De Jesús. No, Sobre todo nombre. no.
Esta es de examen y está muy fácil. Ahí está, Luz ya la contestó. Jesús, ¿cuál es, No. pastor? No, Filipenses 2, versículo 9. No, aquí lo voy a buscar en esta Biblia. Filipenses 2, 9. Solo para recordarles, porque ya lo saben. Solo les estoy recordando. Creo que es el versículo 9. ¿Eh? Por esto Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. Estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Para que todos reconozcan que Jesucristo, ahora viene el nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesucristo? Es, ¿qué? Señor. Señor. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Es que no puedes decir, ¿cuál es el nombre de Gama? Gama, no. No. O sea, ven cómo suena, es absurdo. ¿Cuál es el nombre de Jesús? No es Jesús. El nombre de Jesús es el Señor. Es el Ahora, Señor. pongan atención. Aquí dice en Hechos que acabamos de leer que este nombre no se le dio a nadie más. Aunque, oye, pero los césares romanos se paraban y decían, yo soy el Señor. Esa palabra. La palabra Señor es la palabra curios. Curios. Ahorita les voy a dar el significado, pero ya les estoy dando unos adelantitos. Donde tiene que ver con la deidad. Y los césares decían, yo soy un Dios. Yo soy inmortal y la historia nos lo ha demostrado que ellos trataban de decir eso. Entonces, si ellos decían que eran el Señor, la gente sabía que estaban diciendo que ellos eran Dios. Pero entonces la Biblia es clara y dice, el nombre de el Señor, de el Curios, esa palabra, el Señor así se traduce en el griego, Curios, el nombre de Curios, de Señor, solamente se le fue dado a Jesús. ¿Y por qué a Jesús? Porque en su humanidad, siendo humano, fue Dios. Otra vez, ¿no? Paz, Sí, Jaime. una pregunta, no sé, bueno, a lo mejor he escuchado que, por ejemplo, en hebreo, cuando se habla de Yahweh o las 4 siglas estas, Tetragramatón. al tetragramatón, después al derivar hacia Yeshua, creo que es una manera más, como que le entiende uno más, ¿no? Porque el nombre es sobre todo nombre, porque Jesús, pues, nosotros conocemos a Chucho, no al vecino, pero creo que en hebreo hay por ahí una enseñanza ahorita. No me sé todo el mensaje. Está bien interesante, sí la he oído. Hay unos deriva de ahí. que le llaman la firma de Dios y cómo dentro de todos estos misterios, vamos a llamarle, está revelado quién es Jesús y está revelada su deidad. Sí, está muy interesante. Si lo encuentras, pásanoslo para sí. Es interesante, ¿verdad? Y cómo en los 10 mandamientos, por ejemplo, estaba leyendo apenas hoy que en los 10 mandamientos está su deidad, la deidad de Jesús, así. Es apasionante todo esto, es muy apasionante. Entonces les digo, yo quiero crear en ustedes ese amor, esa sed de disfrutar la palabra de Dios. Entonces, este nombre, que ya vimos que no es Jesús, porque bueno, para nosotros mexicanos es Jesús, pero hay mexicanos que no, ¿cómo le dices Jesús? No, es Yeshua. Bueno, es que estoy en México y en México se dice paz. No se dice shalom, se dice paz, es paz. Soy mexicano. O sea, así como cuando alguien mexicano empieza a querer hablar en inglés, estamos en México, ¿no? Habla español. Entonces, es el nombre. Cuando yo conozco un Jesús entre los amigos o entre los hermanos, yo siento muy raro llamarle Jesús. No me van a oír
llamarle Jesús, yo personalmente, yo me van a oír llamarle Chuy, Chucho, o su otro nombre, pero generalmente, personalmente, no les llamo Jesús, porque aunque es en español y aunque le pueda llamar Yeshua o cualquier derivado de su nombre, para mí más que el nombre es lo que representa para mí. Entonces estoy tan enamorado de eso, le doy tanta honor y tanta gloria que para mí representa mucho eso, pero es algo personal nada más. Sí, de hecho, en Bueno, Estados Unidos igual, ¿no? Así como que alguien que se llame Jesús, como que ellos dicen, ah, caray, ¿cómo, cómo creo que que te llamas ese Jesús? nombre ni lo he oído de que alguien se llame en Estados Unidos, así como te Entonces, llamas, no, Moisés. sí. Vamos a Ajá. ver otro inciso. El único juez de los muertos. ¿Ok? Estamos aprendiendo quién es Jesús, la teología de Cristo, de Jesús. Y este inciso es, Él es el único juez de los muertos. Hechos 10:42. Hechos 10, ay, me estoy tomando, ahora que tengo tiempo, les estoy dando más y no me voy corriendo. Tache para mí. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Hechos, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. Entonces, ¿quién es el único que juzga? Es Dios. Ahora, solo por comentarles rápidamente, sin meterme mucho en esto, hay la confusión de que, pues, juzgamos o no juzgamos las cosas, porque una parte de la Biblia dice que nosotros juzguemos y otra parte dice que no juzguemos. Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? Sí, es bien sencillo. Ahí una es la palabra crino y otra es la palabra anacrino. Un crino se refiere a juzgar, pero de analizar las cosas, a eso se refiere. Analizar las cosas, que tú puedas hacer un juicio analizando cómo están, pero a lo que se refiere con la otra palabra es que tú no puedes dictaminar como que es un pecador y se va al infierno. Eso solamente le pertenece a Dios. ¿Ok? Siguiente inciso. Pablo presenta a Jesús como Dios y Salvador nuestro. Pablo lo presenta a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿Quién es Jesús? Salvador. ¿Quién es Jesús? El juez de vivos y muertos. ¿Quién es Jesús? El eterno. ¿Quién es Jesús? El alfa y el omega. ¿Quién es Jesús? El verbo. ¿Quién es Jesús? Dios y Salvador nuestro. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en Él, o sea, en Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa corporalmente? O sea, todo Dios habita ¿en quién? En Jesús. ¿Cómo? Corporalmente. Entonces, esto es lo que los helénicos de ese tiempo decían, no, pero ¿cómo? El Ser Supremo va a estar todo en este hombre, ¿no? Es increíble. Y Dios nos dijo, bueno, yo he puesto mi gloria en vasijas de barro, en ustedes, en nosotros habita el Espíritu Santo. Es, para muchos es locura, para nosotros es poder de Dios entender esto. No habita la mitad, no fue 50% Dios y 50% hombre, fue totalmente Dios, totalmente hombre. Y dice Colosenses 1, denle ahí la vuelta a su página, en el versículo 15, regrésense un poquito. Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Ahora, aquí hay dos cosas. La primera, imagen. La palabra imagen es la palabra eikon, así como las cámaras, ¿no? Eikon. Y esta palabra eikon significa idéntico, idéntico.
No como algunos han entendido, ¿no? Que, por ejemplo, la imagen, entonces, pues hacen imágenes de Jesús. No es así. Eikon significa que es idéntico al Dios invisible. O sea, porque está diciendo, Jesús es lo que puedes ver de Dios, porque a Dios no le puedes ver. Y luego dice, el primogénito de toda la creación. No se refiere, bueno, está hablando de que él en su humanidad, ¿verdad? En su humanidad, pero también habla de la preeminencia que tiene. La preeminencia sobre toda la creación, sobre todo lo creado. Y es aquí lo complicado, ¿no? Donde muchos dicen, entonces, ¿fue creado o no fue creado? La verdad es que no fue creado, pero tuvo que nacer. Tuvo que nacer de una mujer con la semilla de Dios. Por eso es que la semilla de José no tuvo que ver, y por eso es que en Génesis 3, donde está el protoevangelio, el primer evangelio, cuando le dicen a la mujer que de su simiente vendrá quien pisará la cabeza de la serpiente. A ver, ¿las mujeres tienen simiente? ¿No? ¿Quién es el que pone la semilla, el hombre o la mujer? El hombre. El hombre. Sin embargo, desde el protoevangelio ya le dijeron de la mujer, no del hombre. Desde ahí estaba anunciado. Por eso es que es esto, ¿no? Yo espero que estés entendiendo quién es Jesús y por qué Jesús es Dios. Verso 16. Porque en él, lo mismo que Juan capítulo 1 que leímos, porque en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Jesús subsisten. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Este es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito del Padre, la sustancia del Padre, Dios de luz, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. Si quieren apuntar este credo, es el credo que tenemos todas casas de oración, pero esto no es de casa de oración, esto es del cristiano. Se los voy a dictar para que lo tengan ahí anotado. ¿Sale? Ahí les va. Creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. O no, espérenme. Para avanzar, se los mando ahí en el chat. Yo se los copio y se los pego y se los mando ahí en el chat, pero pónganlo después en sus apuntes porque es muy, muy bonito. Lo voy a leer otra vez. Lo voy a leer, escúchenlo y después se los paso. Creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito del Padre. Esto es de la sustancia del Padre. Dios de Dios. Luz de luz. Verdadero Dios de verdadero Dios. Engendrado y no creado. Siendo de una sustancia con el Padre, porque en Él todas las cosas que están en el cielo y en la tierra fueron hechas. Quien para nosotros, los hombres, sufrió y se levantó al tercer día y ascendió a los cielos y vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Precioso. Vamos al punto número 2. Todo este fue el número 1 y les dije que eran 7. Uy, yo pensé que los iba a dar ahorita todos. Punto número 2. Antes de ir al punto número 2, vamos a hacer esto. Son 8:57. ¿Les parece si a las 9:08 vamos a hacer un break? Para que te estires, para que vayas por agua, para que vayas al baño, para que hagas lo que quieras hacer. No se salgan de la reunión, solo vamos a hacer un break. Y a las 9:08 arrancamos con el número 2 para que no te presione. ¿Sale? 5 minutitos literales de estirarse y entramos al número 2.